A continuación, Contrahegemonía. Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, que es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no del que está en la guía, sino Charlie, say no more. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finao, el corralito en el banco del Mamau. Y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomado. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llanto. Buen día, amigos, estamos en una nueva edición de Radio con Aguante, en Radio con Aguante, en Contrahegemonía, mejor dicho. Hoy siendo ya 18 de octubre del año 2024. Hay un poco de música variada, como nos gusta a nosotros. Siempre igual música en castellano, ya que acá música en inglés no va, ya que la música que no entendemos lo que dice, a mí no me gusta, a mí no me convence, así que toda la música que se pase en este programa va a ser en español, va a ser variada, pero va a ser únicamente en nuestro idioma. Acá esperando ya mañana el debut de Gago, tanto que se habló sobre su llegada a Boca, sobre la balanza y demás. Esperemos que bueno, sea exitoso su debut y bueno, todo su paso por Boca. No creo que todos esperen lo mismo, pero bueno, nosotros al menos los de Boca esperamos. Yo tengo fe con Gago, un ídolo de Boca para mí, un gran jugador y bueno, uno de los jugadores que más caro lo vendimos en su momento de Real Madrid, jugador de la selección y demás. Bueno, ahora igual vamos a hablar un poquito de otros temas, no tanto de Boca, lamentablemente, ya que hay temas que apremian en este momento. Ya que ayer, por ejemplo, fue 17 de octubre, el Día de la Lealtad Peronista. Un nuevo 17 de octubre, con el peronismo dividido. No es el primer 17 de octubre con el peronismo dividido, claramente, y lo ha estado mucho más dividido que ahora. Ahora está, todavía hay cierto ensamble, Unión por la Patria. Pero ahora queda bien reflejado el error del kirchnerismo de durante 2 años de gobierno no poder generar un claro sucesor, por lo que en 2015 tuvo que poner como candidato a presidente a Scioli, que hoy en día es ministro de Turismo y Deporte de Milei. En 2019 Alberto Fernández, un hombre que venía de criticar al kirchnerismo durante los últimos años,
que se le había acusado de ser lobista a favor de Repsol, en contra de la nacionalización de YPF en su momento. Después de Massa, un ex UCD, que se pone candidato en 2023 contra el gobierno de Milei, que había sido el ministro de Economía de los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, y que había puesto la mayoría de las medidas básicamente del gobierno de Alberto Fernández en los últimos meses, ya que había sido prácticamente el presidente de Massa. El heredero casi natural parece ser Kicillof, ministro de Economía de Cristina y un gobernador eficiente en muchos aspectos de la provincia de Buenos Aires, con la obra pública y demás. Sin embargo, hay sectores que se oponen, como Máximo Kirchner, que pese a que a muchos no les pueda gustar por ahí lo que voy a decir, es probable que no tendría el peso que tiene Máximo Kirchner si no fuera porque es el hijo de Cristina y Néstor Kirchner. Perón, por otros motivos claramente, también decidió no tener un sucesor. Claramente en su último discurso dice: mi único heredero es el pueblo, dejando una interna totalmente abierta en el peronismo, mucho más de lo que está ahora, sin lugar a duda. Ahora un kirchnerismo muy dañado por dentro por lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, que ni siquiera era parte de ese espacio. Tiene menos de 3 años para consolidar un candidato para el 2027, esperando que a fuerza de calamidades del gobierno de Milei se pueda suavizar o echar culpas a lo que está haciendo este gobierno y tratar de disminuir el recuerdo de lo que fueron las cosas, y la gestión de Massa, sobre todo el ajuste que ya implementó Massa, un ajuste menor que está viendo ahora con Milei. Y de nuevo la gente busque votar al mal menor, que como decía en 2019, tanto que no una el amor sino el espanto contra Macri. Ahora bueno, el espanto contra Milei. Pero esto hace pensar también por cuánto tiempo vamos a tener que pensar o buscar llamar a votar al mal menor. Ya en las últimas elecciones ni siquiera fue que era un candidato progresista contra un candidato de derecha, sino era un candidato de centro derecha como Massa contra un candidato de extrema derecha como es Javier Milei. Sin embargo, todavía hay más personas que tienen aspiraciones presidenciales en el peronismo. Quinquela, el gobernador de La Rioja, si bien parece bastante lejos de poder ser candidato a presidente o poder llegar a ser presidente por el momento, igual falta mucho todavía. O Cristina, que también parece que está en campaña con todos los discursos que está haciendo y demás, que hace un par de meses no se estaban dando. Pese a algunas apariciones esporádicas de ciertos dirigentes de la oposición, no es una decisión política de terminar lo antes posible con el gobierno de Milei, porque supuestamente eso no le hace bien a la democracia. Entonces, lo que le hace bien a la democracia es que la gente no coma, que la gente no se pueda comprar remedios, o que no pueda cubrir las necesidades más básicas. Lo que mejor nos puede pasar, a mi entender, es que las elecciones presidenciales, al menos para mí, sean lo antes posible. Y de eso, y de paso que haya algún dirigente que prometa un cambio verdaderamente estructural en el país para que termine este círculo eterno que no hace nada más que hundir cada vez más a nuestro país. Entre gobiernos reformistas que mejoran temporalmente la vida de la gente, pero sin transformaciones de las bases materiales del país, para que sean perdurables en el tiempo, ya que después viene un gobierno liberal, destruye nuevamente la economía y encima las reformas posteriores de los gobiernos son cada vez más livianas. En este caso estoy de acuerdo con Moreno, por ejemplo, que ya lo decía con Macri, lo decía con Alberto, en su momento también dijo con Alberto, y después ahora lo dice con Milei. No es que al pueblo le haga bien que el gobierno siga porque siga. Al pueblo no le hace bien que la gente no coma, a la democracia no le hace bien eso. Si lo mejor para el país es que haya elecciones adelantadas, bueno, no hay que negarse a eso tampoco, a esa posibilidad, que cada vez parece más lejana igual, porque cada vez parece más consolidado el gobierno de Milei. Uno al principio de año por ahí decía, no, Milei va a gobernar hasta, qué sé yo, julio, agosto, y bueno, ya estamos en octubre y no pasó nada todavía, así que cada vez parece que hay menos oposición decía el gobierno de Milei, y por eso parece que el gobierno de Milei está firme y que si todo sigue como hasta ahora no va a tener ningún problema, no solamente terminar su mandato, sino que, bueno, ir por una reelección por ahí, para 2027, que esperemos que no ocurra. Bueno, siendo las 10:20 ya, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, de Contrahegemonía 2024 y de Radio con Aguante.
retirando. En el momento que se están retirando, son cobardemente atacados por la espalda. De ahí fue toda una carnicería, piedras que volaban por todos lados, botellas. Un par de compañeros reciben varias lesiones. De hecho, nosotros nos empujaron, nos agredieron. ¿Qué gremio pertenecen a aquellos que los atacaron? A la Unión Ferroviaria. Esos son de la UOFE. Yo veo a Mariano en el piso, le veo la marca en el tórax y todo el hematoma. Mariano fue asesinado por una burocracia a costa de los trabajadores. Yo las denomino bandas porque no se me ocurre ponerles otro nombre u otra palabra a gente que se conduce y quiere arreglar las cosas a los golpes y a los tiros. De una vez por todas y sancione a los autores materiales del crimen de Mariano. Hay muchos compañeros que han visto a los que dispararon o al que disparó. Acá hay un asesino que mató a un pibe, ese tiene que estar preso y cuando la justicia determine quién es el responsable, pagar por ello. Lo dije desde el primer día, si hubiera responsables ideológicos desde lo sindical, desde lo político, deberán pagar por ello. Bajo ningún punto de vista podemos permitir que venga un señor cualquiera y que en el medio de una manifestación que es legítima mate a un pibe de semejante manera. Me parece una locura y en el caso particular más me hiela la sangre que es un pibe de la edad del mi pibe. Yo estoy conforme. Sé que el asesino va a pagar. Bueno, este domingo se van a cumplir ya 14 años de que el 20 de octubre del año 2010 una patota de Unión Ferroviaria en el barrio de Barracas disparaba contra los trabajadores tercerizados de limpieza del tren, cuando estos cortaban las vías acompañados por militantes políticos que estaban acompañando la lucha. Entre ellos se encontraba Mariano Ferreira, quien caería asesinado junto a dos heridos de bala también, que bueno, a uno en la pierna y una mujer que recibió un disparo en la cabeza. Pero este asesinato serían condenados en 2013 Pedraza, secretario general del gremio, a 13 años, sindicalista que poco tiempo antes había sido elogiado por Cristina, y la misma condena para Juan Carlos Gallego Fernández, el segundo del sindicato, el secretario administrativo de la Unión Ferroviaria. Y después también Pablo Díaz, era delegado de la Unión Ferroviaria en la línea Roca, estuvo presente en las vías el día del asesinato de Mariano Ferreira y fue el que dirigió la patota sindical. Fue acusado de reclutar gente para atacar a los militantes de izquierda y tercerizados. Fue condenado a 18 años de prisión. Cristian Harry Favale, Barra Brava Defensa y Justicia, fue uno de los señalados por la justicia como el autor material del crimen. Fue condenado a 18 años de prisión, ya que es el que se acusa del que le disparó a Mariano Ferreira en el abdomen, el que lo mató. Después Gabriel Payaso Sánchez, era guardia de la estación de Constitución, Barra Brava de Racing, y otro de los hombres armados de la patota sindical. También fue condenado a 18 años de prisión. Lo que muestra claramente también cómo usaba las barras, está metido en la política muchas veces para el apriete, y en este caso directamente para el asesinato. Pedraza terminaría muriendo en su casa en 2018, ya que por sus problemas de salud, la justicia le otorgó la prisión domiciliaria en el año 2016. Era el secretario general del gremio desde 1985. Había ingresado en 1960 a los 16 años a trabajar como empleado de limpieza en el tren Belgrano. Pese a ser en sus orígenes de izquierda y ser parte de la CGT de los argentinos, de Ongaro, terminaría por ser totalmente funcional al gobierno de Menem, por lo cual se le entregó la concesión de Belgrano Carga por su ayuda a las privatizaciones, que dejarían pueblos aislados y a 80.000 trabajadores ferroviarios despedidos. Siguió de los dos lados del mostrador durante muchos años, ya que el sindicato tenía el manejo de Belgrano Cargas, siendo beneficiado por subsidios también durante la administración de Ricardo Jaime como ministro de Transporte. En 2006 Pedraza es procesado y embargado por 50 millones de pesos por la justicia. 50 millones de pesos en 2006, bueno, era mucha plata, básicamente, por el desvío de 34 millones de pesos del fondo de sepelio de los afiliados de la Unión Ferroviaria entre el 93 y el 98. Así,
obtuvo por ahí la propiedad de Villa Sarmiento de Morón, evaluada en $700.000, y el piso en Puerto Madero, valuado en $1 millón en el que vivía. Por esto nos parece importante recordar el asesinato a Mariano Ferreira por parte de la burocracia sindical, que todavía sigue existiendo cada vez que un gremio no defiende a sus trabajadores. Todavía hay muchos Pedrazzas que son empresarios y sindicalistas. Por suerte Pedraza terminó yendo preso, aunque bueno, terminó en su casa y demás, como ya mencionamos. Pero fue un hecho muy importante de la historia argentina que un crimen así, un crimen político, un crimen sindical, haya terminado presos los responsables, ya que de otros crímenes nunca ha pasado nada, pero bueno, en este caso por lo menos hubo condena a los asesinos, hubo condena a Pedraza, hubo condena a Favale. Ahora vamos a escuchar un poquito de música que nos lleve a este recuerdo de Mariano Ferreira. Y es una patada al sistema que lo combatió. Al gobierno fue una puñalada al corazón. Criminales de trabajadores, el modelo los encubrió. Por la fuerza de tus cojones, une, agrupa, relanza esta lucha. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha. Mierda en la burocracia, tercerizan la represión al dominio de la desgracia. Grita Mariano revolución. Tu partida deja el sentimiento, la conciencia internacional. Por la fuerza de tu pensamiento, une, agrupa, relanza esta lucha. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha. Al pueblo que está presente, no se desalienten, porque la gente escucha y Latinoamérica es mucha. Ponte de pie, lucha por la muerte de los que gritaron y con mano dura los callaron. No dejes que entren a tu mente, porque hasta las ideas te muerden. Esto es por Mariano y por todos los que murieron buscando la verdad. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha. Mariano está presente. Mariano está, une, agrupa, relanza esta lucha.
Bueno, hoy estamos en un día que pasaron un par de cosas interesantes. Por ejemplo, en 1801, Justo José Urquiza nace en la localidad de Talar de Arroyo Largo, en la actual provincia de Entre Ríos. Militar y político Justo José Urquiza, quien gobernó la provincia de Entre Ríos entre 1854 y 1860. Fue el presidente de la Confederación Argentina tras la batalla de Caseros. Después también, por ejemplo, nació el vasco Olarticochea en 1958, ex jugador de fútbol, campeón del mundo de la selección argentina en 1986, el ex jugador de Racing, de River, de Boca, de Argentino Junior, de Mandillú, qué increíble pensar que jugadores de Mandillú llegan a jugar a la selección argentina y Mandillú, después Mandillú se fundió y demás. Después Mandillú, no sé en qué categoría está ahora, de estar en el Federal probablemente. Maradona también dirigió Mandillú en el 94, cuando es suspendido por el doping positivo. También Pepe Basualdo, cuando va a jugar el Mundial, era jugador de Mandillú en su momento. Después también se cumple aniversario del debut de Javier Saviola en River, cuando debuta a los 16 años en la primera contra Gimnasia de Esgrima de Jujuy, en el que fue el autor del segundo gol del empate 2-2. Bueno, después Saviola, como todos sabemos, iría a jugar al Barcelona y después jugaría en la selección, sería parte del Mundial Sub-20 que gana junto a Riquelme, parte de los Juegos Olímpicos. Pero también ayer fue aniversario de una fecha muy importante en nuestro país, que estuvimos hablando un poco, ya mencionamos muy por arriba. Ahora vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que fue el 17 de octubre. Más allá de no ser peronista y considerar a Perón en muchos aspectos como fascista de su gobierno, no se puede negar que el 17 de octubre se dio una de las mayores victorias populares de la historia argentina. El pueblo iba a reclamar en las calles la libertad del hombre que les había dado dignidad después de tantas décadas de explotación sin límites por parte de los empresarios, por parte de la oligarquía. Y no solo que lo consiguieron, sino que lograron que sea presidente un año después. El hombre que había establecido derechos laborales que los socialistas y los comunistas reclamaban hace décadas. Por eso mismo, tanta gente fue a reclamar por su libertad. Por lo mismo, tantas personas fueron luego a pedir las armas para defenderlo en el 55. Le fueron a pedir armas a la CGT, le fueron a pedir armas a los militares leales a Perón, pese a que estos se negaron a entregarle al pueblo las armas para defenderlos. Más allá de que Evita, había comprado en su momento armas a Bélgica y demás, así que armas había. Pese a haber sido un gobierno autoritario que torturó, encarceló opositores, que se le permitió la llegada de nazis al país, que le prohibió a los sindicatos no peronistas actuar, haciendo que solo funcione un sindicato por rubro. Por ejemplo, antes de ser presidente, Perón, como secretario de Trabajo, le saca la personería jurídica al sindicato de la carne de los carniceros de Peter, que era el sindicato comunista, y se le entrega a Cipriano Reyes, que después, como se niega a disolver el Partido Laborista, que fue el que llevó a Perón al poder, termina siendo encarcelado y torturado durante todo el gobierno peronista. Eso es Perón, el que indulta a los sobrevivientes de las guerrillas del Chaco de los años 30 y el que asienta a sus verdugos, el que le dio los derechos al pueblo y el que prohibió tantos diarios opositores, el que encarceló a Isaac Aimovici por vender la prensa comunista a La Hora, y que era torturado en la sección especial de la Policía Federal y encarcelado tantas veces a Pugliese, y el presidente que industrializa el país, el que desde el exilio fomentó la lucha armada y después volvió al país para aniquilar a los que había fomentado agarrar las armas, para aniquilar a las guerrillas y a los movimientos de izquierda del Partido Justicialista, de la Juventud Peronista y de los partidos de izquierda marxistas. Por lo que muchos en los años 70 murieron en búsqueda de la patria socialista siendo peronistas, y a su vez también los que en muchos casos fueron sus verdugos también eran peronistas, porque López Rega es peronista y Atilio López es peronista, Menem y William Cook, por su versatilidad y por su habilidad política, aunque a muchos no nos guste, fue sin duda la figura política más hábil y más influyente del siglo XX de la Argentina, y una de las figuras sin lugar a duda más influyentes de la historia argentina, por ahí junto al presidente Roca también y un par más. Por lo que también nos podemos preguntar cuántos Perón hay, cuántas etapas del peronismo hay. Hay un peronismo que industrializa, hay un peronismo
que reprime a la oposición. Hay un peronismo que termina por abocar a la doctrina de seguridad nacional en cierto punto, de buscar el aniquilamiento del comunismo, viviendo el comunismo en todos lados prácticamente. Vamos a recordar un poco lo que decía Trossler, un hombre que era peronista, que fue parte de la policía bonaerense, que renunció a la policía bonaerense en el gobierno de Perón, viendo la brutalidad con la que ésta actuaba, y posteriormente sería nombrado subjefe de la policía bonaerense con el gobierno de la tendencia revolucionaria de Videgain. Después sería expulsado de la fuerza por las presiones de la derecha peronista, y finalmente trabajaría como custodia en el diario Noticias, diario de montoneros, en el que sería acribillado por una patota de la AAA. También había sido uno de los sobrevivientes de lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez. Y en la película de Operación Masacre, que relata el libro, es el único de los protagonistas que hace de él mismo. Vamos a escuchar un poco su monólogo del final. A ver, para Trossler, que era ser peronista. Regresé muchas veces a este lugar. Quería encontrar la respuesta a esta pregunta. ¿Qué significaba ser peronista? Tardamos mucho en comprenderlo a fondo, en darnos cuenta que el peronismo era el eje de un movimiento de liberación nacional que no puede ser derrotado. Y el odio que ellos nos tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio en las manifestaciones populares, bajo la tortura, secuestrados y asesinados por la policía y el ejército, o en combate. Pero el pueblo no dejó nunca de alzar la bandera de la liberación. La clase trabajadora no dejó nunca de rebelarse contra la injusticia. El peronismo probó todos los métodos para recuperar el poder. Desde el pacto electoral hasta el golpe militar. El resultado fue siempre el mismo: explotación, entrega, represión. Así fuimos aprendiendo. De los políticos solo podíamos esperar el engaño. La única revolución definitiva es la que hace el pueblo y dirigen los trabajadores. Los militares pueden sumarse a ella como individuos, pero no dirigirla como institución, porque esa institución pertenece al enemigo, y contra ese enemigo solo es posible oponer otro ejército, surgido del pueblo. Bueno, esta parte me parece muy interesante de la película. Toda la película, la verdad que es muy buena. Se hizo antes todavía de la vuelta de la democracia en el 73. Se filmó en la clandestinidad. Después varios actores y demás fueron desaparecidos, no solamente Trossler. Trossler fue asesinado. Se sabe la fecha de asesinato y todo eso me quiero referir. Y me parece muy interesante eso del ejército surgido por el pueblo y demás, más teniendo después de la experiencia de lo que había sido el gobierno el intento de revolución de que fue por parte de Valle, por parte de Tanco en su momento. Que bueno, que Valle también dicen que sentenció su muerte ya en el 55, un año antes del levantamiento, cuando fue el bombardeo el 11 de junio en la Plaza de Mayo. Dicen que Valle entra al edificio del Ministerio de la Marina y le dice a los militares golpistas que si hacía falta hacer semejante masacre para matar a un hombre nada más, cuando solamente hubiera bastado con entrar armado a una reunión de gabinete, pero para eso hay que tener pelotas. Ahí dicen que ya fue la sentencia de muerte de Valle cuando se enfrentó a sus camaradas de armas en ese momento, un año antes de lo que sería el levantamiento militar que intentaría poner fin a lo que fue la revolución libertadora, la revolución fusiladora.
Por lo tanto, hay un Perón para todos los gustos, hay un Perón para todas las, hay un distinto Perón para cada etapa de la vida del mismo. Vamos a recordar ahora algo que también se cumplió aniversario, pero se cumplió aniversario ya la semana pasada, el 12 de octubre. Se cumplieron 534 años de la conquista de América. 532 años de la conquista de América. Si bien en este programa me parece que sería un error también santificar, como se hace mucho, a los pueblos originarios, que muchos de ellos también cometían masacres contra otros pueblos, también esclavizaban gente, también hacían rituales en los que cometían asesinatos. Por lo tanto, me parece que tampoco hay que santificar ni querer poner en un pedestal a los pueblos originarios que los incas, los mayas y demás eran pueblos guerreros que también tenían imperios, eran imperialistas. No al nivel que serían los españoles, por supuesto, por lo que es una barbaridad también, mucho peor todavía, reivindicar como lo hizo el gobierno a la conquista de América. Ya que ya volvió a hablar del Día de la Raza, por ejemplo, cuando todo el mundo sabe ya hace siglos, según la ciencia, que la raza no existe entre los humanos. Todo comienza cuando Colón intenta nuevas rutas para llegar a Oriente, ya que Jerusalén había sido tomado por los turcos otomanos, por lo que estaba imposibilitado el comercio de Occidente con Oriente, con todos los beneficios que le traía a Europa el comercio con Oriente y lo necesario que era, con toda la riqueza que tenía Oriente y bienes de lujos que también se provenían de ahí. Por lo que Colón busca ir desde Occidente a Oriente, dar toda la vuelta, sabiendo ya que el mundo, el planeta Tierra, era redondo. Para esto le pide apoyo a la realeza española, pero el país se veía envuelto en la lucha contra la usurpación musulmana todavía, por lo que no le da mucha pelota a Colón, por lo que Colón va a pedir ayuda a Portugal, va a pedir ayuda a Inglaterra. Sin embargo, estos tampoco le dan atención, por lo que una vez terminada la lucha por la liberación definitiva de España, bueno, le da cierto apoyo a Colón, le permite la expedición. Sin embargo, Perón necesitaba plata para hacer la expedición, básicamente, y no es que le da plata a la corona española, sino que el puerto de Palos, la ciudad que estaba en el puerto de Palos, tenía una deuda con la corona española, ya que había una multa por casos de contrabando, y entonces la plata que le tenía que dar a la corona se la terminan dando a Colón por pedido de la monarquía, para que éste haga el viaje, la expedición hacia América. Después también sería apoyado por los hermanos Pisón, que le daría una de las naves para la expedición, las 3 naves que tuvo Colón, y el gobierno español le promete el 10% de las ganancias que se se ganen en la expedición. En esa época todavía se pensaba, por ejemplo, que Gibraltar, que se terminaba el mundo y vos caías al vacío una vez pasado Gibraltar, que bueno, Gibraltar, si bien es territorio español, todavía está conquistado por Inglaterra, por lo tanto Inglaterra también tiene una colonia en España, en parte de España, mejor dicho. Colón llega a las Bahamas sin saber nunca que llegó a un nuevo continente. Esto daría el inicio a 300 años de explotación colonial. Si bien en algunos aspectos no fue tanto la explotación que sufrieron los pueblos originarios como los africanos, por ejemplo, ya que los pueblos originarios pensaban que con su compostura física eran más débiles que la compostura de los africanos, por lo tanto los trabajos más pesados los hacían los africanos, que venían siendo traficados desde África por la esclavitud, y los americanos muchas veces le daban trabajos menos pesados, sobre todo no los primeros años de la colonia, sino más adelante, cuando el Papa se atreve a decir que los americanos eran humanos también, cosa que se ponía en disputa en los primeros años de la colonia, para ver a qué punto llegaba la crueldad de los invasores. En el primer medio siglo de colonia nada más, el Imperio Español se robó alrededor de 100 toneladas de oro, que bueno, hay que tener en cuenta que era mucho más difícil la extracción de oro en ese momento que ahora, con toda la tecnología que hay. Y con esas 100 toneladas de oro, España pasó a ser el país más rico del mundo en ese momento, cuando hasta hace poco tiempo estaba siendo asediado e invadido. Después, por ejemplo, se llevaron también todo el oro y la plata del Potosí,
dejando al continente alrededor de 56 millones de muertos. 56 millones de muertos. Entre el 80 y el 90% más o menos de la población americana fue aniquilada en esta conquista, entre enfermedades, guerras, invasiones, masacres, lo que llevó a toda la lucha que hubo por la liberación del continente americano, en Argentina, en Chile, en todos los demás países. También hay que entender que sin 12 de octubre, sin colonización de América, posiblemente no hubiera sido posible el capitalismo, al menos como lo conocemos, ya que empieza, si se quiere, en cierta medida, la globalización del mundo. Comienza ahí. Después una vez independizado, América de Europa, de España, de Portugal, Brasil, que Brasil en realidad no hubo una independencia armada, sino que simplemente Portugal un rey portugués deja a su hijo como emperador, lo deja en Brasil, y hay un emperador brasilero, que en realidad lo deja la monarquía portuguesa, que es el mismo que financia a Urquiza, del que hoy justamente hablábamos, para derrocar al gobierno de Rosas. Después, todo este periodo es el comienzo, si se quiere, del capitalismo, que después necesitaría ampliar mercados hacia América, una vez que Europa ya estaba saturado y estaba entrando en la crisis de sobreproducción en 1700, 1800, y entonces, para crear nuevos mercados, empieza a expandir un poco el capitalismo hacia las colonias, para que éstas se puedan vender materias manufacturadas y demás, sobre las materias primas más que la colonia le vendía a Europa. Y también necesitaba América como base de sustentación de las materias primas, porque Europa ya industrializada no tenía las materias primas suficientes para realizar esa industrialización. Si no hubiera sido por el continente americano, Europa hoy no tendría la riqueza que tiene seguramente. Bueno, recuerden que nos pueden escuchar por la página por Google, en Radio Con Aguante. También estamos en YouTube. Ahí ven los recortes de los programas y demás. Antes de terminar un poquito la columna, vamos a recordar al presidente Macri, cuando parecía prácticamente pedirle perdón al rey de España por la independencia de América. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores, estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un gotán. 40 años de vida me encadena, blanca la testa, viejo el corazón. Hoy puedo ya mirar con mucha pena lo que otros años miré con ilusión. Las pobres milongas dopadas de besos me miran extrañas con curiosidad. Ya no me conocen, estoy solo y viejo, no hay luz en mis ojos, la vida se va. Su dinero, emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
los de Milei últimamente vienen diciendo muchos que la izquierda no puede salir de los años 70, que quiere todo el tiempo volver a recordar esa historia, pero parece que ellos son los que prácticamente todo el tiempo nos hacen tener que recordar la época. Ya que ahora Villarroel se juntó con Isabelita, Victoria y Isabelita se juntaron en España, del lugar donde estaba Isabelita de los años 70. Por si parecía que algún sector todavía no había ofendido, Villarroel hoy se junta con la primera presidenta que tuvo la Argentina, después de que el 4 de julio del año 74 muriera el presidente Perón. Villarroel hoy se junta con la viuda de Perón, y la podemos ver a Isabelita con Villarroel. Si bien ha existido presidentes inútiles en esta historia, Macri y la Rúa, probablemente no haya habido ninguno tan mal preparado y que le haya causado tanto daño al pueblo argentino como fue el caso de Isabel Perón. Tampoco llama la atención, por supuesto, de Villarroel. Justamente Villarroel, recordemos que pobre está de luto, ya que la semana pasada falleció su tío, el genocida Ernesto Villarroel, jefe de la segunda división de la inteligencia del Regimiento de Infantería 3 de la Tablada, que tenía su oficina en el Vesubio, el centro clandestino de detención que está ubicado en La Matanza. Fue procesado por delito de lesa humanidad, pero no llegó a ser juzgado por sufrir de Alzheimer. Su hermano, el papá de Victoria Villarroel, fue parte del operativo Independencia, donde se cometieron delitos de lesa humanidad en el año 75, todavía en democracia, para desarmar la campaña en Tucumán del Ejército Revolucionario del Pueblo. Tras los decretos de aniquilamiento de la presidenta Isabel Perón, que también firmarían, por ejemplo, quien después sería candidato a presidente en el 83, Italo Luder, o Cafiero también firmó los decretos de aniquilamiento, eso no nos tenemos que olvidar. En el Día de la Lealtad Peronista, Villarroel, que últimamente se quiere hacer amiga de mucha parte del nacionalismo, de parte del nacionalismo de derecha argentino, parece que está reivindicando nuevamente Isabelita, mostró un acercamiento con Isabel Perón, también inauguró un busto de Isabel Perón en el Senado que ella preside. Estaría bueno que la expresidenta Isabel Perón vuelva a la Argentina a dar explicaciones de lo que fue su gobierno, ya de que fue liberada por los militares que la habían detenido tras el golpe de 76, vive en España. Cuando en 2007 fue llamada a declarar por sus vínculos con la AAA, se negó a declarar, se negó a volver al país y España no la extraditó. Así que estaría bueno que la presidenta del Senado, si va a hablar con una mujer que está acusada de los delitos, que está acusada María Estela de Perón, le reclame eso. ¿Por qué no viene a Argentina a hablar? Ya que Villarroel siempre dice que quiere la historia completa, que la llame a que vuelva al país, ya que se va a juntar. Si no, ¿para qué motivo se junta con Isabelita? ¿Qué directivas quiere charlar con la mujer que comenzó el genocidio en Argentina? Vamos a escuchar para distendernos un poco después de semejante noticia, que todos los días parece que hay una noticia nueva que no nos esperamos. Parece que hay una persona que, decís, ya esta persona no va a aparecer más en el país, ya no la vamos a tener que ver más la cara. Vuelve a aparecer de la mano de Villarroel, de la mano de Milei, como en su momento fue Cavallo, ahora cada vez van por más, parece. Tomar el 143, me mira
Yo te quiero a mi lado otra vez. Y no solo 1 hora o 3. Ya no sé cómo hacerte entender que te quiero mucho más que ayer. Y no te quiero solo para estar una noche y nada más, porque cada vez que yo te necesito, da la casualidad que vos nunca estás. Vuelve a casa. Oh, no, 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 no. Vuelve a casa. Oh, yeah. Vuelve a casa. Oh, no, 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 no. Vuelve a casa. Oh, yeah. Vuelve a casa. 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 Las provocaciones en las redes de los seguidores de Milei, que bueno, vienen apoyados por el presidente también, que ya desde hace un par de años, cuando empezó a ser desconocido en los medios de comunicación, en las redes, ya empezó con su discurso de odio, su discurso de zurdos de mierda, los vamos a correr, todas las cosas que se ha dicho en su momento, cuando ha incluso tratado violento de nazi a gente por decir que había que hacer un reparto un poquito más igualitario de la plata, básicamente. A esta periodista tan conocida, que ahora no me sale el nombre, Sol Pérez. A Sol Pérez le trató de fascista por decir que había que los ricos tenían que pagar más plata, que los ricos tenían que ayudar a los pobres. No me acuerdo exactamente la palabra que dijo en su momento. Ella le trató de fascista, la hizo llorar en un medio de comunicación. Y no es que Sol Pérez es una persona que vaya a hablar de política demasiado, simplemente dijo una opinión escasa en un momento y ya Milei la salió a matar como que era una hija de puta. Toda esa violencia se ve reflejada por los seguidores de Milei en las redes sociales, haciendo apología de la desaparición de personas, de lo vamos a buscar con el Falcon Verde y demás. Y ahora Franco Fijap, la semana pasada, fue a una marcha que está dándose por las universidades, fue a provocar, fue a burlarse de la gente que estaba marchando y fue finalmente agredido. Le tiraron un par de cosas y tuvo que terminar corriendo. Después había uno de Rappi, que gente increíblemente piensa que es de Rappi, que claramente era de los servicios de inteligencia. No sé cuánta gente de Rappi anda con gas lacrimógena. Si alguno de Rappi nos escucha, que nos cuente si anda justo con gas lacrimógena para tirarle a algún manifestante, si se lo encuentra. Pero la pregunta es, ¿qué pueden esperar de esto? Que después la gente de los medios, bueno, repudia los ataques contra Franco Fijap. Yo la verdad que no me parece. ¿Qué esperan? Si vos vas, provocás, y bueno, después te la tenés que bancar mínimamente. Si vos decís zurdos de mierda van a correr, después en la calle no podés correr vos, porque bueno, si vas a hacerte el guapo, como se dice, después mínimamente tenés que plantarte. No podés sembrar un clima de violencia y después ir a provocar y después terminar corriendo vos. También algo parecido pasó, por ejemplo, ahora con Grabois, cuando lo fueron a provocar, lo fueron a agredir y Grabois simplemente se defendió. Ahí veamos un pedazo del video, a ver, de Grabois defendiéndose de... La próxima vez la pensaba de nuevo. La próxima vez no va a ser la pierna. ¿Seguís puteando? ¿Seguís puteando? Y vas a ver cómo te va a ir. Sos un hijo de puta, Grabois. Me rompiste la pierna, hijo de puta. ¿Cómo puede ser que no haya un solo policía, loco? No se rían, me rompió la pierna, loco, me rompió la pierna. Hay policía, hay que llamarlo. Me rompió la pierna. No puedo pisar
avisar. Si me va la rodilla para el costado, tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, loco. Loco, alguien que lo agarres, hijo de puta. ¡Sorete! ¡Sorete, hijo de puta! Más allá de que a uno le guste o no Grabois lo fueron a atacar y se defendió. Sí, un montón de veces lo iban a atacar a Grabois cuando estaba con su padre, inclusive cuando ahí estaba en el aeropuerto, cuando va a viajar a visitar al Papa, del cual es amigo. ¿Qué espera? ¿Qué espera este hombre que va a ir a Grabois? Que Grabois se quede con cara de piedra, escuchando cómo lo putean. Y la verdad que es razonable que Grabois se quiera defender si alguien lo viene a putear ya con todas las veces que lo han puteado en la calle. Si vos vas y le insultás a alguien, lo empujás, le pegás, ¿qué esperás? ¿Que esta persona nunca reaccione? Si amenazás a alguien de muerte, a la gente de muerte en las redes, ¿después no pensás que alguien te puede llegar a querer pegar en la calle? ¿Qué espera este hombre que putea a Grabois por haberlo atacado y dice no hay policías? Si habría policías para empezar, yo supongo que habría defendido al funcionario público que está siendo agredido. Y después, bueno, tampoco permitió la agresión de Grabois en el último caso, pero él fue el que fue a agredir. Así que la verdad llama mucho la atención, a mí al menos, cómo las personas que siembran la violencia después se quejan cuando la reciben. ¿Qué esperan? La verdad que uno no es que esté llamando a la violencia tampoco, pero un ex candidato un dirigente político, un ex candidato a presidente que es agredido y bueno, termina defendiéndose básicamente. Otra de las noticias relevantes de la semana, quizás que no salió en tantos lados, es que Israel bombardeó un hospital de campaña, dejó 4 muertos y más de 20 personas con quemaduras en Gaza. Esto la verdad que no fue tan levantado por los medios, que como siempre intenta hacer quedar bien a Israel, que Israel ha matado en Gaza, por ejemplo, a más niños que mujeres y hombres adultos, según los datos de la ONU de septiembre. Dicen que al menos habrían muerto 16.756 niños, 1 millón han sido desplazados, 21.000 están dados por desaparecidos y 20.000 han perdido a uno o ambos padres. Y 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias. Estos datos son del 19 de septiembre, así que por lo tanto tranquilamente pueden haber aumentado el sufrimiento que sufren el sufrimiento causado a los niños palestinos por parte del gobierno israelí. Lo que sí se levantó en todos los medios es el asesinato del líder de Hamas, Yahya Sinwar, perdón si no lo pronuncié bien, perdón por mi árabe. Por lo que siguen las ofensivas de Israel contra el pueblo palestino, siguen las ofensivas de Israel contra Palestina. También es una cosa evidente que las agresiones de Israel no se deben a la existencia de Hamas, ya que Hamas se funda muchísimo después de lo que fue la guerra de los 70 y demás, desde el 48, que Israel le viene ocupando territorio a Palestina. Por lo tanto, exista o no existan grupos armados palestinos que intenten buscar la defensa de su territorio, va a haber los israelíes van a seguir atacando civiles, como fue en el caso del hospital de campaña que bombardearon, porque en teoría había soldados palestinos. Recordemos también que Palestina no tiene ejército prácticamente, por lo tanto termina teniendo grupos de guerrilleros armados. Después, las empresas siguen, hablando ya un poquito de Argentina, se están endeudando en dólares, lo que permite al gobierno tener un dólar más o menos planchado, ya que se amplió la deuda privada a 80 millones de dólares con la opción de ampliarse a 120 millones en el mercado de capitales de las empresas privadas. Hubo colocaciones de las empresas de YPF, Energía Eléctrica, YPF Sociedad Anónima, San Miguel Grupo Cohen, Vista Energy y demás. Las empresas siguen sumando deuda, que es lo que al gobierno le permite tener algo de reservas en el Banco Central también, reservas ficticias como la mayor parte de las reservas que está juntando este gobierno. Pero bueno, estas son algunas de las noticias más o menos que van sumándose en la semana. Ya estamos por terminar el programa, ya a las 11:06 del viernes. Les agradecemos a todos por escucharnos, espero que nos sigan escuchando el próximo viernes, que no les haya aburrido este programa. Muchas gracias a Marcos por todo, el operador, que sin él no puede salir nada de esto, así que le vamos a dejar un poquito con René,
la canción de René justamente, el ex cantante de Calle 13. Vamos a escuchar un poquito ya su versión como solista. René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta. Tú me la contestas. ¿Con qué partes del cuerpo jugaban pelota los indios taínos? René, contéstame. Si es fácil. Atiéndeme, mírame. ¿Con qué partes del cuerpo, piensa, jugaban pelota los indios taínos? Ya sé, te la canto y entonces así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y... Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento, a la ventana del avión el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo, el IRS me sigue investigando. Me estoy divorciando pero no importa, yo sigo rimando. Cometo errores pero hago lo que pueda. Aprendí a aterrizar sin ruedas y aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río, el concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé pa' dónde voy pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana. Tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas. Corríamos por la calle sin camiseta. En las parcelas de Trujillo cuesta abajo en bicicletas. La bici encima del barro con un vaso de plástico en la goma pa' que suene como un carro. Recargábamos baterías con malta india y pan con ajo. Nadie nos detenía, éramos inseparables. Hasta que un día lo mataron entre 4 policías. Mi alegría sigue rota. Se apagaron las luces en el parque de pelota. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Las peleas con mi padrastro, cuando perdí el control, las resolvía con él viendo un partido de béisbol. Me invitó a pelear un par de veces. Me escapé de casa un par de veces. Pero nunca faltó el alimento. Nos defendió con música, tocando en casamientos. A veces al horno, a veces de lata y microondas. Compartíamos todo, la mesa era redonda. Clase media baja, nunca fuimos dueños. El préstamo del banco se robaba nuestros sueños. La cuenta de ahorro vacía, pero mami bailando flamenco nos alegraba el día. Dejó de actuar para cuidarnos a los 4 y nos convertimos en su obra de teatro. Ella se puso nuestras botas y su vida fue de nuestros logros y nuestras derrotas. Mi padrastro se fue con otros peces. Nos mudamos de la calle 13. Me fui a buscar la suerte en un mar de paja y mi vida entera la empaqué en una caja. En la Universidad de Arte me becaron. A la mitad de mis amigos los mataron. Empecé a rapear de nuevo. Empecé a creer de nuevo. Volví, saqué un disco, me comí el mundo de un mordisco. En Puerto Rico despidieron empleados, insulté al gobernador, quedó televisado. Censuraron 4 años de mi calendario. Abuela murió, no me vio tocar en el estadio. Dije todo lo que sentí. Me quieren más afuera que en mi propio país, pero aunque mis canciones las cante un alemán, quiero que me entierren en el viejo San Juan. Puede que la tristeza la disimule, pero estoy hecho de arroz con gandules y me duele. No importa que el ron de la madrugada me consuele. Desde adentro de la pulpa, si la cagué a mi país, le dedico 4 pisos de disculpa. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta. Quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta.
Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón, que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión, que no me importan las giras, los discos, los Grammys y que en la calle 11 quiero volver a ver el cometa Halley con mami. Quiero volver a cuando mis ventanas eran de sol y me despertaba el calor, a cuando me llamaban pa' jugar, a cuando rapeaba sin cobrar. Quiero sacar las cartas de pelota del envase, volver a robarme segunda base en verano y navidades, limpiar la casa con mis hermanos escuchando a Rubén Blades. Quiero volver a ir al cine en la semana, llegar a la escuela de arte en la mañana. Quiero quedarme allí, no quiero salir de allí. Quiero volver a cuando no me dejaban entrar porque me vestía mal. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Cabeza, rodilla, muslo y cadera, 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 cabeza, rodilla, muslo y cadera.